TMP y SEAT son dos empresas del ámbito mecánico que están dentro del grupo Eguile, que se dedica a la mecánica de precisión en diferentes sectores: aeronáutica, el mundo de la ciencia, la salud. Creo en el liderazgo de servicio, más que un liderazgo centrado en el líder, ¿no? Centrado más en, pues en ser capaz de servir a esas personas que están contigo para que ellas sean capaces de desarrollarse y de realizar esos proyectos que juntos tenemos que llevar a cabo. Entonces me gusta trabajar en transparencia, me gusta trabajar en confianza, me gusta hablar mucho con las personas, me gusta dar oportunidades y quizás empoderar, ¿no?, a esas personas que están cerca tuyo y que lleguen a ser pues la mejor versión de ellas mismas. Bueno, pues es verdad que la mujer cada vez está más presente en la industria. Entonces yo creo que estamos en un camino que hay que seguir y que cada vez vamos a estar más. Yo creo que debemos preocuparnos además, pues de enseñar a nuestras hijas, a la juventud, ¿no?, que realmente la mujer tiene un papel importante también en el mundo de la tecnología, en el mundo de la ciencia, ¿no?, en esta industria que tan amplia es en Euskadi, ¿no?, que somos capaces de estar ahí y somos unas cuantas ya para poder demostrarlo. El premio Aspegui ha sido una sorpresa para mí, ha sido una grata sorpresa, tengo que decir. La verdad es que estoy muy agradecida a que, que haya habido personas que hayan considerado esta candidatura que alguien presentó por mí o hacia mí. Y yo creo que es un reconocimiento, ¿no? Es un reconocimiento que ayuda a seguir adelante, ¿no? Hay muchos momentos de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, y el hecho de que te reconozcan con un premio de Aspegui en un sector complicado como el que estamos, ¿no?, pues para mí es un reconocimiento muy importante y me anima mucho a seguir adelante, a seguir esforzándome, a seguir aprendiendo y a seguir creciendo como profesional. La innovación forma parte de uno de los elementos que permanecen en la gestión todos los días, ¿no?, que están en la gestión todos los días. ¿Innovación en qué? Pues innovación en procesos, en tecnología, hemos hablado antes un poquito, y también quizás en la forma de organizarnos, ¿no?, en las personas, ¿no?, ser capaces de utilizar modelos de gestión de personas diferenciales, y queremos promover un lugar de trabajo donde realmente las personas puedan disfrutar y a la vez tener un desarrollo profesional y personal.